Mi copiloto, que no puede entrar. Rapaz. Así no vamos muy lejos, ¿eh? Aquí estamos, en el nuevo cacharrito que me voy a dar la vuelta al mundo. He llegado hace un ratillo a casa de Brian, aquí a Puntal do Paraná. Y nada, me voy a quedar un par de noches. Mañana voy a ir a Ilha do Mel, también, que me han dicho que tengo que verla. Así que, pues iré. Y aquí estoy disfrutando del atardecer, mientras tanto. Bueno, tras un desayuno de 3 horas, he decidido que el día no está para ir a ninguna isla. Está chispeando. Y lo que voy a hacer es... He quedado para comer con una gente por ahí, que me han dicho que es un pueblo histórico, no sé qué hostia. A mí no me suena nada, pero bueno, como nada me suena, pues está bien. Todos los planes son bienvenidos. Surjan de donde surjan y como surjan. ¿Qué pensaríais si por Tinder os sugieren ir a comer con ella, su hijo, una amiga y su hijo, y su amigo gay? Pues como yo, ¿verdad? Que es una oportunidad estupenda para conocer gente. Así que voy. No penséis, seguro que con mi suerte, su amigo acabaría intentando ligar conmigo mucho más que ella. Pero bueno, como experiencia va a estar bien, seguro. Vamos a ver. Ya he decidido. Para mí el plato tradicional. Barreado. Los restaurantes me acaba de decir que hay degustación de cachaça. Así que vamos a probar. Ahí tenemos. Cachaça de banana e licor de banana. E essas cachaças... Espera aí, compra. Se está estudiando lo del barreado para explicármelo bien. Então, El barreado. o barreado é um prato açoriano que veio para cá junto com a colonização dos portugueses 300 anos atrás. Eles faziam um ritual de 3 dias para começar a salgar a carne, tampam a panela com barro e ela é uma carne muito dura e ela chega a se desmanchar todinha. Ferve para fazer o pirão e depois você coloca a farinha de coquinho. Tenía la opción de o con harina o sin harina. Yo creo que me lo voy a comer sin harina, que tengo que mantener el tipito este. O sea, el tipito pequeño, que no crezco. Ah, filho, a moto do tio que ele viaja. Los he dejado ya en casa. O me han dejado ya aquí, al lado de mi moto. Ahora tengo todavía 40 kilómetros para volver a casa. Que diréis, ¿podría haber sido un truco para desmembrarme y sacarme el hígado y venderlo en el mercado internacional? Que está muy buen precio. Un hígado tan cuidado como el mío, que solo bebo cerveza. Pero ya veis que no, hombre. Todo está basado en la confianza. Es como Couchsurfing. Al final, si la gente confía, pues tienes buenas experiencias. Y toda buena experiencia empieza por un sí. Hoy esta campiña tengo 8 horas de viaje, así que me voy a meter algo para el cuerpo. Pero bueno, a ver si puedo solucionar allí lo de el amortiguador definitivamente. Estaría bien. Y le doy caña y voy mucho más cómodo. Como no, comiendo. Por 24 reales, o sea, unos 5 pavos, te metes un menú del día, que lo llaman el plato del día, que flipas. Mira. Y ya me he comido una especie de ensaladilla rusa antes. Increíble. 5 pavos. Bueno, pues 2 talleres me han recomendado que viniese aquí, al taller de Marcelo, que son especialistas en motos de off-road y amortiguadores y demás. Acabo de llegar, a las 3 de la tarde, 29 grados. Me apetece un montón pegarme una sudada para desmontar mi moto. Pero habrá que hacerlo, ¿no?
Dice que he vaciado el amortiguador, genial, que no queda ni una gota de aceite dentro. Los pedazos. Me dice Marcelo que el problema no es que esto esté roto, sino que los cachos que se rompen se meten y obturan todos los huequecitos por donde debería estar pasando el aceite. Y entonces, si el aceite no fluye, eso no retiene. Ya hemos acabado el trabajo. Marcelo es un crack, me lo ha hecho todo. Y mañana tengo que pasar a por el otro conjunto de cierre, que le va a poner un retencito más para que me lo lleve en el viaje, por si fallase algo, que me ha dicho que no debería, porque el amortiguador es muy bueno, todo estaba perfecto pese a los problemillas que he tenido, y genial. Y encima no me ha querido ni cobrar, ha dicho que los viajeros tenemos que preocuparnos del viaje. Así que muchísimas gracias, Marcelo. Buen viaje para usted. Muchas gracias. Hoy tenía que estar yendo para Oro Preto, que era la idea, pero con el tema del amortiguador pues cambió todo. No podía seguir, así que me tuve que quedar en Campiñas 3 días y ahora voy hacia Pirasununga. ¿Por qué? Os preguntaréis. Me alegro de que me hagáis esa pregunta. Es increíble lo bien que funcionan las redes de viajeros y de moteros en esta parte del mundo. Cuando le dije a Jeromo Piloto que... porque me preguntó, oye, ¿qué tal el día y tal? Y le dije que el amortiguador ya iba fatal y que si llegaba a Campiñas iba a tener suerte. Pues por lo visto ya empezó a mover contactos en las redes de viajeros y moteros. Yo ese día llegué hasta Campiñas asustado, o sea, la verdad es que daba miedo conducir la moto así, sin amortiguador, iba pegando botes. En las curvas se me iba hacia el exterior totalmente, era incontrolable. Para cuando llegué a Campiñas, resulta que ya tenía el contacto de Celso, y Celso me dijo que había un taller especializado en amortiguadores, que por lo visto era el taller que preparaba los coches de Ayrton Senna o no sé qué historias. Y resulta que fui allí y me dijeron que no, que ellos no eran los mejores y que el mejor era un tal Marcelo, de Motos y CIA. Entonces pues me fui para allí. Y nada, y ahora voy para Pirasununga, que ya me quedan pocos kilómetros, está cerca la verdad. Ya mañana iré para Oro Preto, pero quiero conocerle a Celso para agradecerle también su ayuda por encontrar el taller este. Y nada, aquí estoy como lo veis, en un peaje. Las motos pasan por la derecha, no pagan. Un ejemplo que podíamos copiar en otros países. Y nada, a ver qué me encuentro ahí. Voy a visitar a Celso. Estamos viendo aquí el ejército del aire. Los avioncitos estos que echan humo y hacen cosillas ahí. Pues todo guay. Están ahí dentro, solo que no sabemos si vamos a poder. Dicen que estoy haciendo la vuelta al mundo muy despacio, que tengo que conducir uno de esos que es de mi edad. 35 años como yo y vuela. Mira qué de cacharritos tiene esto. Mi copiloto, que no puede entrar. Así no vamos muy lejos, ¿eh? Aquí estamos, en el nuevo cacharrito que me voy a dar la vuelta al mundo. Ya he tocado lo que no tenía que tocar. ¿Ya se ha vuelto loco? Me han dicho, no toques, no toques. Y claro, pues yo he tocado. Esto va a empezar a andar. Ten cuidado, yo voy a agarrar aquí, a ver. No toque nada. Me voy lejos. Me han dicho que no toque esto. Esto, que llevo entre las piernas. Porque igual salgo eyectado y me empotro. ¿Cuántas horas de vuelo? 1700. 1700, casi nada. Las mismas que yo en moto. Bueno, aquí es donde se hacen
saltos de paracaídas, el entrenamiento de salto de paracaídas se hace aquí. Todo el ejercicio físico también se hace ahí al fondo. Ah, que si quiero conducir tengo que empezar con los pequeños. Con esos del fondo. Los chicos, allá. No me dejan conducir con los grandes. Hoy que voy para Oro Preto tenía una ruta de unas 8 horas y me ha dicho Celso que esa ruta es una porquería, que haga otra, que estoy haciendo, y que según él voy a tardar 14 horas. Así que nada, voy a intentar hacer lo más posible ahora a la mañana. He salido a las 7:30, a ver, para aprovechar un poco la fresquita. Son las 9 y ya pega un calor. La verdad es que está guapo esto del lago azul, ¿eh? Flipante. Y es más grande, solo que solo se ve esta parte. Bueno, si yo no lo entiendo mal, si la distancia hasta destino son 344 y el cuenta kilómetros marca 344, ya he hecho la mitad del camino. O sea que solo me quedan otras 4 o 5 horas. Estupendo, si esto ya lo tengo hecho. Está chupado. Media horita me tocará comer y luego sigo, que ya empieza a apretar el calorcito. Bueno, hoy pasamos de moto, ¿eh? Hoy no vamos a tocar la moto para nada. Hoy nos va a tocar visitar cosas por Garopaba, que me han dicho que es muy bonito, ¿verdad?